Bienvenidos a Punto de Equilibrio. El día de hoy vamos a tocar el tema del Occupy Wall Street o las demandas económicas más humanas, todas las protestas que están habiendo a través del mundo. Para hablar sobre ese tema tenemos con nosotros al señor Aldo Fuertes acá y también al señor Jorge Velarde de Intéligo y al señor Luis Felipe Arismendi de la Sociedad Agente Bolsa GPI Valores. Bueno, bienvenidos. Luis Felipe, ¿por qué no comenzamos contigo? Estas protestas mundiales que están, no sé, son 80 ciudades o lo que sea, ¿a dónde van a llegar? Bueno, en realidad son protestas que, en mi opinión, han sido un poco tardías respecto a esta crisis. Pues esta crisis ha sido muy dura, es sobre todo en el mundo desarrollado, básicamente los Estados Unidos y Europa, y ha sido una crisis en gran medida por una profunda falla de buen gobierno corporativo y una crisis de codicia. Quizás esa segunda parte, el exceso de codicia, digamos, que muestran eventualmente los banqueros, según las personas de este movimiento, sea lo que está hoy día detonando el efecto de protesta, que se mezcla. Allí hay mucha gente, pues, hay desde anarquistas, pasando por antiglobalistas, ecologistas, antisistema, pero también gente que con honestidad cree que estas cosas están mal y que el mundo tiene que cambiar de alguna manera, particularmente en lo que viene a ser la cúspide, ¿no?, del sistema capitalista representado por Wall Street o por una serie de otros mercados financieros. Jorge, fundamentalmente el capitalismo, especialmente el capitalismo americano, se basa en que las personas que tienen habilidades tienen el derecho a ganar todo lo que las habilidades les den. O sea, nadie estaría protestando de que Steve Jobs sea un billonario porque todo el mundo reconoce que Steve Jobs hizo Apple, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué están protestando cuando estas personas que están sentadas en unos escritorios, hacen unos cuantos números, ganan billones? O sea, ¿cuál es la diferencia entre percepción, digamos, de esta población, de estos banqueros billonarios versus gente que hace productos nuevos, tecnología nueva, billonarios, digamos? Yo creo que la principal diferencia entre las críticas a los banqueros y a las empresas privadas es que si un banco quiebra y es muy grande, el público termina pagando el precio de la quiebra y no necesariamente el dueño del banco, ¿no? Si Steve Jobs hubiera fracasado con el iPad, por ejemplo, probablemente Apple hubiera ido mal y los accionistas de Apple les hubiera ido mal. Pero no se hubiera generado un riesgo sistémico alrededor del error, digamos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que básicamente es lo del riesgo sistémico? Pero en verdad, los países, al final de cuentas, después de estos rescates, no han perdido tanta plata. O sea, no hay tanta plata que ha sido perdida, simplemente los han ayudado a rebotar y ahora que están otra vez arriba, los banqueros están otra vez pagando buenos salarios y eso es un poco... Sí, lo que pasa es que sí hay la percepción que en el caso específico de Estados Unidos, el contribuyente o el público en general le hizo bailout y de hecho de alguna forma es cierto al sistema, hizo el rescate, fue con fondos públicos. Ahora, después de un par de años hemos visto que al final el gobierno de Estados Unidos ha tenido retornos positivos luego de las medidas que han tomado al revender algunas acciones de algunos bancos. Que General Motors no quebró, por ejemplo. Exacto, pero igual el público eso no lo percibe bien, ¿no? Y traje algunas estadísticas porque no sé si se han visto en las protestas de Wall Street, pero digamos, tienen estos polos que dicen 99%. Sí. ¿No? Lo que sucede es que en Estados Unidos el 1%, digamos, el 1% más rico concentra 35% de la riqueza, ¿no? Entonces, esas estadísticas y tener elecciones el próximo año en Estados Unidos probablemente han hecho que políticamente esto se acentúe y como decía Luis Felipe, es un poco tarde, ¿no? Porque de hecho los cambios regulatorios que se necesitan ya se están impulsando en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa. Y básicamente eso es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Hacer que no pase que no vuelva a pasar esto. Este dicho que hay la sensación que las utilidades son privadas y las pérdidas son públicas, ¿no? Digamos, básicamente creo que por ahí va. Aldo, esto no es algo nuevo, digamos, desde hace casi 10 años o probablemente un poquito más de 10 años hubo un gran escándalo con Enron, anteriormente han habido otros escándalos, después han habido otros escándalos. Se han pasado serias normas para hacer el SOX-Oxley, para divulgación de información. O sea, venimos peleando contra este monstruo, digamos, de abuso corporativo ya hace bastante tiempo. ¿Qué es lo que tú crees que ahora ha hecho que por fin rebote de esta manera?
Bueno, lo que acentuó esto fue efectivamente la crisis del 2008, que empezó a mostrar más información y más situaciones de lo que los indignados de Wall Street llaman injusticia en la repartición o en la generación de la riqueza. Y con eso, y junto con más información sobre, luego de los rescates que han habido, nuevamente los grandes gerentes o los grandes directores nuevamente empiezan revelando información de los sueldos o los bonos que siguen ganando. Entonces, y las presiones nuevamente en Europa por la situación, la situación recesión en Estados Unidos, todo este contexto finalmente se termina siendo un caldo de cultivo para que nuevamente la indignación surja en estas personas que están protestando, ¿no? Luis Felipe, creo que en Estados Unidos nadie está cuestionando el sistema, digamos, de que la gente que invente nuevas cosas tenga grandes beneficios, etcétera, etcétera. Pero justo como estaba diciendo Jorge, mucha gente siente que las empresas han sido reflotadas, digamos, por el Estado, y las empresas reflotadas justamente son las que, cuando los funcionarios se quieren pagar sueldos muy altos, se están quejando. Y estamos conversando antes del programa un poco esto, es ¿hasta dónde se debe meter el Estado? O sea, el Estado debe de meterse a decir, bueno, la gente, y ya pasó un caso así, la gente de la bolsa, por ejemplo, no se debe pagar tanto por comisiones, o no se debe pagar tanto en bonos como pasó con el presidente de la bolsa, o ya el Estado se debe meter hasta decir que ciertas dietas de directorio, ciertos pagos a ciertos funcionarios en ciertas compañías, o sea, ¿hasta dónde se debe de meter el Estado, o hasta dónde quieren esta gente que se mete el Estado? Mira, ¿qué cosa puede hacer el Estado? Es un tema de profunda filosofía política en realidad, y se ha discutido mucho respecto a cuál debe ser el Estado adecuado. En mi opinión, yo prefiero un Estado fuerte, sólido, pequeño, más bien donde entre en todo aquello en lo que sea, digamos, necesaria su presencia, sin que ahogue a la iniciativa privada. Un Estado elefantiásico, pobre, desfinanciado, es muchas veces peor para todos, o sea, peor para el interés social. En el caso particular de lo que viene pasando en Estados Unidos y en Europa, y esa es un poco la diferencia de lo que pasó aquí, es que ha quedado todavía algo permanente de esta crisis que se llama el desempleo. O sea, Estados Unidos pasó de tener un desempleo de 4,2, 4,3% a más de 9%. En España, por ejemplo, pasó de 7,5, 8 a 22%. Entonces, ese impacto que está presente, porque hay gente que no tiene empleo, es lo que indigna a un sector de estos que protestan. Ahora, ¿qué puede hacer el Estado? Yo creo que indudablemente el Estado tiene que dar normas que se apliquen para el buen gobierno corporativo. Disculpe, sí. pero la indignación es acá a que lucren con el éxito. O sea, porque supuestamente toda esta gente que está siendo bien pagada es por éxito. Claro, pero te pongo un caso. Que hay un límite al lucro. Exacto, pero fíjate lo que pasa. Vamos a poner el caso cuando hubo esta crisis del 2008-2009 y los grandes bancos, tanto de inversión como bancos comerciales, despidieron a decenas de miles de trabajadores. Imagínate, tú eres un trabajador que has trabajado para cualquiera de estos grandes bancos, no voy a dar un nombre en particular, has dado 20 años de tu vida, eres un funcionario de nivel medio, y de pronto, ¿no es cierto?, la cúspide, la directiva de este banco decide que hay que recortar 4.000 empleos y tú eres uno de los que sale a la calle. Tú habías trabajado siempre bien, sin embargo te tocó a ti fuera. El banco se recupera, pasan 2 años y tú ves que esos que te despidieron ahora se meten, ¿no es cierto?, 8, 10, 15, 20 millones de dólares en bonos. Entonces, tú te indignas porque tú has dado tu vida por esa institución y tú has terminado pagando, ¿no es cierto?, los platos rotos, mientras que los otros, en función a estar en esa situación de poder, le sacan un beneficio. Entonces, pero yo te lo pongo de la otra manera. Estoy poniendo el caso de esa persona, claro, cómo se siente. Pero esas personas, probablemente los funcionarios que están ahí, que están ganando eso, están ganando porque han despedido a toda esta gente y han podido salvar la compañía al despedir la gente. Exacto. Entonces, y les están dando una recompensa por despedir a gente. Claro, pero podría haber un caso contrario. El caso para mí más chocante es el caso de Merrill Lynch. El presidente John Thain, el expresidente de Merrill Lynch, quien condujo a Merrill Lynch a su situación de quiebra, porque la verdad Merrill Lynch fue rescatado por Bank of America gracias a la plata de los contribuyentes americanos, más de 25.000 millones de dólares en un primer momento, y después otros miles de millones de dólares adicionales. Thain, el 31 de diciembre del 2008, cuando sale y le entrega a la gente de Bank of America el Merrill Lynch, se autopaga 20 millones de dólares de compensación, paga más de 1.600 millones de dólares en bonos a los 400 principales funcionarios, ¿no es cierto?, con plata que venía del Estado, argumentando que él tenía contratos de bonos que tenía que respetar y lo podían enjuiciar, y además tuvo una serie de cosas absurdas. En el último mes de trabajo,
se mandó a modificar su oficina, gastó $1 millón en su oficina y en el inodoro, solamente en el inodoro del baño de su oficina gastó $45.000. Entonces, sabiendo que se iba. Entonces, ese es un típico caso de una persona que tiene un desprecio por los demás y no tiene una verdadera cultura capitalista, porque el verdadero capitalismo es un capitalismo basado en el esfuerzo personal y en la contribución, digamos, equitativa en función al trabajo y al éxito de cada uno. Y como dices tú, el que es más ingenioso, más capaz, más trabajador, en un sistema capitalista debería estar mejor premiado por la sociedad y obviamente por el sistema en sí mismo, que el que es haragán, flojo u ocioso, ¿no? Esa sería la bondad del capitalismo, que también tiene sus defectos, como la codicia, por ejemplo. Aldo, tú eres especialista en todo lo que es prácticas corporativas. Merrill Lynch obviamente tenía, digamos, controles o, como se dice, hacía la finta muy bien porque era uno de los bancos más grandes de prácticas corporativas. Este señor no podía autopagarse, tenía que ir a través de comités de compensación y una serie de cosas. Si está todo armado, ¿cómo es que igualito, todo está armado perfecto, igualito no funciona? Sí, bueno, en realidad para definir algo, el tema de las buenas prácticas de gobierno corporativo finalmente terminan siendo eso, los mejores estándares que hay para gobernar una corporación, una empresa. Sin embargo, el concepto mismo de gobierno corporativo es dinámico, es decir, hoy día esta es la mejor práctica para ver el tema de la remuneración y compensación, un comité dentro del directorio que se encargue de ese tema, pero luego nos damos cuenta que hay formas de vulnerar estas buenas prácticas y terminamos... Okay. Vamos a un corte y volvemos con esa idea. Okay.